Somos la iglesia La Familia de la Fe con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Cotto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m. Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. En Gálatas. Busqué en Gálatas 3. Vamos a leer este verso y de ahí vamos a continuar. La semana pasada yo estaba hablando sobre una doctrina errónea, falsa, que ha proliferado aquí en Puerto Rico y viene de Latinoamérica, que es de las maldiciones generacionales. Para poder creer en las maldiciones generacionales tenemos que dejar de creer en la redención. Tenemos que dejar de creer de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Uno de los problemas más grandes que usted encuentra en la iglesia de hoy, especialmente la iglesia pentecostal, es que tienen un sancocho, quieren vivir conforme al Antiguo Testamento y parte con el Nuevo, y eso no funciona. Tenemos que vivir conforme a la redención, a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros estamos después de la cruz, no detrás de la cruz. Y si usted quiere vivir detrás de la cruz, usted no está viviendo el Evangelio, usted está viviendo la ley. Nosotros estamos en la gracia de Dios. La ley no fue dada a nosotros, especialmente a nosotros los considerados gentiles, no fue dada para nosotros, fue dada para los judíos. La persona aquí en el occidente que trata de vivir conforme a la ley, cayó de la gracia de Dios porque Jesús no hizo nada por él. Tenemos que vivir conforme a nuestra redención, aquello que Jesucristo hizo por nosotros. Si usted trata de vivir conforme a la ley, usted está diciendo con sus actos de que Jesucristo, su sacrificio fue en vano. No hubo ningún cambio con ese sacrificio. Porque si estamos todavía viviendo la ley, viviendo los rudimentos pasados, pues quiere decir que Jesucristo no hizo nada. Y la palabra lo dice bien claro, que aquellos que quieren vivir conforme a la ley, para ellos Jesucristo no hizo nada. Están tirando el sacrificio de Jesús al zafacón. Amén. Y esta enseñanza mantiene a la gente atado. Y mucha gente que ha practicado esto, como los G12 y otros que han practicado esto de las maldiciones generacionales, le crean a las personas una mentalidad de condenación. Y ellos en ocasiones andan buscando cuál es la raíz de su maldición. Aún buscan en su genealogía tratando de encontrar quién fue el que causó esa maldición en la familia. Y como no tienen una realidad de que en Cristo son nuevas criaturas, pues ellos se aferran a muchas malas interpretaciones de algunas escrituras que yo espero verlas en el día de hoy, donde ellos dicen que
Si usted está pasando por algo, si usted tiene una enfermedad, si usted tiene tendencia a cualquier pecado, pues eso es una maldición generacional y usted necesita liberación. Y no necesita liberación, lo que necesita es renovación de su mente, para que usted se vea como Dios lo ve. Amén. Es lamentable. Yo conocí una gente en Hormigueros que empezaron a buscar en toda su genealogía, fueron a parar allá hasta con los indios y todo, tratando de buscar la maldición que estaba supuestamente en sus vidas. Y eso es un error craso. Ok, encontramos un pasaje que se encuentra en Juan capítulo 9, busque Juan capítulo 9, de ahí es que vamos a partir. Gálatas, yo dije Gálatas, ¿verdad? 3:13, ok. Pues yo lo voy a leer. Me imagino que la mayoría de ustedes lo saben. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo es que es colgado ¿en qué? En un madero. Y el próximo verso dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Fíjense que aquí dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniese a nosotros los gentiles. Ahí es que nosotros entramos en la bendición de Abraham, nunca estuvimos la ley. En realidad, Cristo a nosotros los occidentales no nos redimió de la ley, porque nunca hemos estado en la ley, ni estuvimos en la ley. Pero aquí hay algo que es importante, de que Él redimió de toda maldición. Esa bendición también es para nosotros. Amén. Aunque no estuvimos bajo la ley. Pero hay un pasaje que mucha gente lo usa para tratar de confirmar las maldiciones generacionales. Pero es un pasaje que nos enseña a nosotros todo lo contrario. Y es un muchacho que estaba ciego y los discípulos preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, el ciego, o sus padres para que naciese ciego? Ahora, si usted solamente con analizar la pregunta de ellos se da cuenta de que ellos están haciendo una pregunta totalmente absurda. Porque ¿cómo él va a nacer ciego por causa de haber pecado? ¿Dónde? En la matriz de su mamá. Como yo siempre he dicho jocosamente, ¿será que le mordió el hígado? ¿O le aló una tripa? ¿O hizo algo allá adentro? Sabe que la pregunta está mal formulada. Entonces, ¿por qué ellos preguntaron quién pecó, o sus padres para que naciese ciego? Porque ellos también creían en las maldiciones generacionales. Pero parece que no leyeron bien los escritos, aunque ellos no tenían, como nosotros, que tenemos la Biblia y la podemos estudiar. Ninguno de los discípulos de Jesús tenía Biblia. Ninguno de ellos tenía acceso a las Escrituras. Ellos, si acaso iban a la sinagoga, el sacerdote leía parte de los rollos, pero ellos no tenían acceso para estudiar. Tenemos que tener eso en mente. No piense que los discípulos de Jesús sabían muchas cosas espirituales porque no las sabían. Ellos mismos no comprendían las cosas que Jesús decía. Y Jesús algunas veces ni se las manifestaba porque decía, es perder mi tiempo, no me van a entender. Y es por eso que Jesús cuando le hablaba a los discípulos para ilustrarle algo espiritual, usaba cosas cotidianas que ellos podían entender, como la siembra, la cosecha, cosas que ellos podían entender.
Y le decía, el reino de Dios es como el sembrador que sembró la semilla, sembró la palabra. Él usaba cosas terrenales que ellos podían captar. Es como si tú trataras de explicarle a ellos lo que tú sabes ahora. Que tú le hables de computadora. Es más, tú le dices, no, porque se me dañó el mouse. Y ellos dicen, mouse, se te dañó el gato. ¿Cuántos me entienden? Si tú te pones a hablar con ellos, con los discípulos estos, con el conocimiento que tú tienes ahora, no te van a entender. Porque ellos ni lo han vivido ni lo comprenden. Por lo tanto, Jesús usaba cosas terrenales para ilustrar cosas espirituales. Y usaba ejemplos. Por ejemplo, cuando maldijo la higuera, usó eso para enseñarle lo que era fe. Y estos cristianos, mejor dicho, estos discípulos de Jesús, ellos tenían una mentalidad conforme al viejo pacto. De hecho, Marcos, Lucas, Juan, me quedó uno, Mateo, todo eso que usted ve, casi todo lo que está ahí relatado, es bajo el viejo pacto. El nuevo pacto no fue vigente hasta que Jesucristo murió y resucitó. ¿Cuánto pueden entender eso? Jesús vivió bajo el viejo pacto y nos redimió y nos compró, hizo de nosotros una nueva especie, si lo podemos decir así. Ok, vamos a leer el pasaje. Estamos en Juan 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este ciego, el ciego, o sus padres, para que haya nacido ciego. ¿Por qué le preguntaron eso? Por su mentalidad. Dicho sea de paso, vamos a ver en Ezequiel, donde dice que ya no se volverá a decir más en Israel este refrán. Hay otra escritura que dice este proverbio. ¿Usted sabe lo que es un proverbio? Un proverbio es un dicho. Como dime con quién anda, te diré quién eres. Eso es un proverbio. Dicho sea de paso, los proverbios es una recopilación de los dichos que se decían en el pueblo. Vino Salomón y los puso en el libro de Proverbios, pero el libro de Proverbios eran dichos, refranes que se decían. Y la cuestión de las maldiciones, lo que la gente interpreta maldiciones generacionales, cuando dice que los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera, eso fue abolido. Y lo dice bien claro, ya no dirán más ese refrán, los padres comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera, porque cada persona va a pagar por sus pecados. Toda alma que pecare, morirá. Si la del padre, morirá. Si la del hijo, el hijo. Pero el hijo no va a llevar la maldición del padre. O mejor dicho, no va a pagar por el pecado del padre. Ni el padre va a pagar por el pecado del hijo. Cada cual va a ser responsable de sus actos. Eso fue lo que quiso decir. Pero ellos todavía tenían esa mentalidad, y después les voy a citar de dónde lo sacaron. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Respondió Jesús, verso 3. No es que pecó ni su padre. Quiere decir que con eso nada más los mató. Ahí le está diciendo que la consecuencia de que él esté ciego, ni la culpa la tienen los padres, ni la culpa la tiene él. Porque él no, ¿cómo va a pecar antes de nacer? Eso es ridículo. Entonces dice, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Y hay mucha gente que interpreta esa frase nada más, diciendo, tú ves, él nació así para que Dios se manifestara en él. No, eso no es lo que está diciendo. Hay otras versiones que te lo dicen diferente. Jesús lo que le está diciendo ahí, en otras palabras, como diríamos nosotros,
no le busquemos 5 patas al gato y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es sanarlo. No buscar de dónde procede la enfermedad, sino vamos a sanarla. ¿Cuánto me entienden? Que eso es lo que están haciendo la mayoría de la gente que cree en eso de maldiciones generacionales. Y vuelvo y repito, para tú creer en eso tienes que negar el sacrificio de Jesús. Tienes que negar tu redención. Tienes que negar tu liberación. Y estás diciendo que Jesús no hizo nada por nosotros cuando crees de esa manera. Dice, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario, ¿qué cosa? Hacer las obras ¿de quién? Del que me envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede, ¿qué? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y eso fue lo que le quiso decir. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer mientras el día dura. No andemos buscándole 5 patas al gato de quién pecó, quién no pecó, y vamos a hacer lo que vinimos que hacer. Pero eso lo interpreta como que el ciego, Dios lo hizo nacer ciego para que viniera Jesús. Mire, lo más que había eran ciegos. Eso es como los que dicen, Dios permitió esto para glorificarse. Y posiblemente fueron ellos los que lo permitieron. Eso es erróneo. Se supone que nosotros, la iglesia, somos los que vamos a sanar el mundo. No que el Señor nos coja a nosotros como si fuera un tubo de ensayo de eso, y para experimentar con nosotros. Vamos a enfermar a fulano para entonces yo sanarlo y después me den la gloria. Dios no anda buscando eso. Es más, en ocasiones Jesús sanó gente y le dijo, no digas nada, no digas nada. Dios no necesita que le den gloria por una manifestación. Se supone que se la demos, pero no lo necesita. Lo más que hay son enfermos en el mundo, ¿sí o no? Dios recibe más gloria si yo oro por un enfermo del mundo y se sana que por un hermano de la iglesia. Porque eso será testimonio para los inconversos. Hay gente que se sana aquí en la iglesia con la gente cierra la boca y no dice nada. La verdad. Hay veces que yo me entero, oye, fulano, el domingo pasado recibió sanidad cuando pasó al frente, y fíjate, pero lo tiene callado y no comparte con nadie. Por eso es que algunas veces hay personas que pierden su sanidad, porque se quedan callados. Todo lo que Dios haga por ti, tienes que divulgarlo para bendecir a otros. Amén. Pues este pasaje lo coge mucha gente para establecer. Sin embargo, ahí habla todo lo contrario. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que Jesús, la mayoría de la gente que sanó no eran cristianos. No eran creyentes. Era gente que se encontraba en la calle. Y este era uno, este ciego no pertenecía ni a ninguna denominación, ni era cristiano, ni había sido salvo. La mayoría de la gente que Jesús sanó en la calle fue que se los encontró enfermos. Porque se supone que la iglesia vaya a sanar a la gente. Pero como no va, no dan por gracia lo que por gracia han recibido. Esa es la verdad. No era nacido de nuevo tampoco este muchachito. No era un creyente. No estaba bajo pacto, posiblemente. Mejor dicho, no estaba bajo el nuevo pacto. No tenía el Espíritu Santo. No era una nueva creación. Era, si podemos decirlo así, un pecador de la calle.
Vamos a buscar en Jeremías 31. Ustedes están tan callados, o es que están pensando, o es que le comieron la lengua. Me avisa cuando estén ahí. Tal vez algunos de ustedes no aprecien lo que les estoy enseñando en el día de hoy. Pero no lo hago solamente por ustedes, lo hago por miles de personas que le han sembrado esta patraña y creen en las maldiciones generacionales. En vez de creer en su redención, están creyendo en algo erróneo, que no tiene base bíblica. Verso 27. ¿Están ahí? Y aquí vienen días, dice quién, en que sembraré en la casa de Israel y en la casa de Judá de simiente de hombre y de qué, y simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, trastornar y, ¿qué más dice? Perder, afligir y ok. En aquellos días, verso 29, en aquellos días no dirán más, diga, no dirán más. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice, no dirán más. En otras palabras, no van a volver a decir, el padre pecó y el hijo pagó por el pecado de su padre. Eso es lo que quiere decir. Déjame buscar aquí algo. Mira a ver busca Ezequiel 18. Me avisa cuando estén ahí. Verso 2. ¿Cómo comienza eso? ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen ¿qué? Fíjese que era un ¿qué? Un refrán, no era palabra de Dios. No era ley de Dios. Era un refrán, algo que se decía. Vamos a leer el verso 3. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más, subraye eso, nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Ahí con eso nos podemos dar cuenta de que esa enseñanza de maldiciones generacionales es totalmente falsa. Dice verso 4, he aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, sea la del Padre o sea la del Hijo, pero va a morir por su pecado, no por el pecado del Padre ni por el pecado del Hijo. Igual que esto es bien importante, muchos cristianos creen que sus hijos son salvos porque ellos son cristianos. La salvación es individual. Ni tú salvas a tu esposa, ni tú a tu esposo, ni a tus hijos.
Si tus hijos no aceptan a Jesucristo y viven para el Señor, se pierden. Aunque tú estés toda la vida en la iglesia. Por eso es bien importante que usted sea un ejemplo y le enseñe a sus hijos. Y los traiga a la iglesia para que reciban enseñanza bíblica. Amén, así como lo envía a la escuela. Es más importante que ellos reciban la palabra de Dios que aún lo que reciben en la escuela. Y no estoy menospreciando lo de la escuela. Porque usted puede tener un diablo educado. Hello. Es verdad, hay gente que se esmera tanto en los hijos, que mis hijos, estás criando un hijo para el diablo. Porque se supone que nosotros tenemos una responsabilidad sobre los hijos de enseñarle el temor a Dios. Eso es responsabilidad nuestra. No es orar, Señor, sálvamelo, cuídamelo. No, tienes que enseñarle. Y en eso ha fallado mucho la iglesia. Por eso la palabra dice, instruye al niño en qué. Y cuando fuere viejo no se apartará. Pero si no le instruye y lo que le das es mal ejemplo, hello. Porque hay cristianos que van a la iglesia, no aquí. Los de aquí son santos. Van a la iglesia y cuando salen de la iglesia se montan en la guagua a bochinchar de los hermanos de la iglesia. Es como que una transfiguración de cristianos a la Comay cuando salen de la y se ponen a hablar del pastor y del hijo del pastor y de aquello que hicieron y de aquello que lo otro. Entonces después se quejan y dicen, ay, mi hijo ya no quiere ir a la iglesia. Si tú le mataste la fe, tú tienes la culpa. Ellos no ven el ejemplo en ti. No hay muchos amenes aquí, pero yo tengo aquí en el bolsillo, amén. Le asesinan la fe a los niños, entonces vienen y se preguntan por qué se apartaron y no quieren saber de la iglesia. Si el ejemplo que vieron en ti es totalmente erróneo. Hello. Van en el carro hablando mal de los hermanos y de aquel. ¿Viste el pastor tenía una media azul y una azulado? Es que así debe ser. Y el nene oyendo. Y algunas veces el nene también se mete en la conversación y da su opinión. Ya lo estás contaminando. Ese se va a apartar. Ese no va a creer en Dios. ¿Por qué? Porque usted le tronchó la fe. Hello. Esa es una realidad. Ok, verso 19. ¿Estamos ahí? ¿Sí, Ezequiel? ¿Sí? El 18 te lo doy así de gratis. Guárdalo. ¿Qué dice? Si dijeres porque el Hijo no llevará ¿qué? El pecado de su Padre, porque el Hijo hizo según el derecho de justicia. Guardados todos mis estatutos y los cumplió. De cierto, vivirá. Ahora el verso 20 vuelve y te dice, el alma que pecare, morirá. Esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Subráyelo. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. En otras palabras, cada cual tiene que dar cuenta por sus actos. Con esas dos escrituras nada más ya podemos terminar. Pero yo quiero que usted lea de dónde sacan eso.
Déjame ver una cosa aquí. Estábamos en Ezequiel 18, ¿verdad? Vamos ahora a Éxodo 25. Éxodo. Estas son las escrituras que ellos usan para establecer las maldiciones generacionales. Y vamos a ver el por qué, qué es lo que está hablando ahí, que en ningún momento menciona maldición generacional. Éxodo 25. Aquí está hablando de personas idólatras. No está hablando de creyentes, no está hablando de incluso de judíos que tenían temor a Dios. Está hablando de gente impía. Algo que tenemos que aprender, que hay que lo dije la semana pasada, hay costumbres aprendidas. Hay cosas que influencian a personas que lo aprenden desde su casa. Por ejemplo, si en un hogar el padre es maltratante o la madre es maltratante, ese muchacho que se cría en ese ambiente posiblemente salga maltratante, porque eso es lo que ha visto toda su vida. Eso no es una maldición generacional, eso es una conducta aprendida. Si en su casa se fumaba y él fuma después, es una conducta aprendida. Si en su casa el papá era alcohólico o la madre o quien fuera, esas son conductas aprendidas. Eso no son maldiciones generacionales. Amén. Y así sucesivamente. Si el padre era un mujeriego, pues posiblemente él también salga mujeriego, porque se cree que ese es el patrón, eso es lo que ha aprendido. Amén. Son conductas aprendidas, no es una maldición generacional de que tú necesitas ir a un encuentro o a algún sitio para que te liberen. Lo que tienes que renovar tu mente y no vivir conforme a la carne, sino conforme a lo que está escrito. Y eso se toma, eso lo único que toma es una decisión, no una liberación. Amén. Eso es bien importante. ¿Estamos ahí? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de los ídolos. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Está hablando aquí de creyentes? No. Está hablando de gente que son idólatras y aborrecen a Dios. Hoy en día hay mucha gente que son así, que aborrecen a Dios. Todo lo que tenga olor a Dios lo aborrecen. Aquí está hablando de esa clase de gente, no está hablando de la iglesia, ni está hablando de los hombres que temían a Dios. Son gente idólatra. Deuteronomio 5:9, búsquelo. Dice lo mismo, pero yo quiero que lo veas. Me avisa cuando estemos ahí. Vuelve casi lo mismo lo que dice. Dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vuelve y dice, ¿de qué? De los que me aborrecen, de los que no quieren saber de mí, de los que me detestan. Es bueno que subraye esto, por si algún día te das con una persona que tiene esa clase de creencia.
Eso es como la psicología, que le echan la culpa a los padres de las decisiones de los hijos. Y son conductas, mayormente son conductas aprendidas. Pero te dicen, no, ese muchacho así psicológicamente está así porque por sus padres, por esto, por lo otro. Mire, tan pronto usted tiene la capacidad de razonar, ya usted no le puede echar la culpa a nadie. Tan pronto usted tiene la capacidad de poder razonar y tomar decisiones, ya usted es culpable de todo lo que usted decida. Amén. Búsquese Éxodo 34:7. Avisa cuando estemos ahí. Comienza diciendo que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y que de ninguna manera o ningún modo tendrá por inocente ¿a quién? Al malvado. Eso es bien importante. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿usted sabe lo que quiere decir la palabra iniquidad? La palabra iniquidad quiere decir transgresión a la ley, transgresión a los estatutos. Eso es lo que es una persona que comete iniquidad. Cuando una persona sustituye a Dios por los ídolos, está cometiendo una iniquidad. Y aquí está hablando de gente que vive en iniquidad, no está hablando de cristianos, no está hablando de personas que temen a Dios. Aquí usted ve estos pasajes que hemos leído, en ninguno de estos pasajes aparece la palabra maldición. No aparece la palabra maldición generacional. Y sin embargo, yo no sé dónde ellos deducen que eso quiere decir maldición generacional. ¿De dónde la sacaron? No sé. Si usted cree esa práctica, usted se hace esclavo. ¿Sabe por qué? Como yo le dije la semana pasada, ninguna obra de la carne puede ser exorcitada. Hay gente que dice, no, esta persona es adúltera, esta es prostituta, este es bojachón, este es esto, porque está bajo una maldición generacional. Eso es una mentira. Esa gente es así porque vive conforme a la carne, conforme a los sentidos. Y si tú tratas de exorcitar una obra de la carne, eso en el momento tal vez emocionalmente creas que recibiste liberación, pero va a volver otra vez. Hasta que nosotros no seamos glorificados, que tengamos un cuerpo glorificado, hasta que no llegue ese momento, usted va a sufrir tentaciones. Usted va a sufrir tentaciones de la carne. La diferencia que usted tiene ahora en Cristo es que usted puede dominarlas. Si quiere. Eso está en su voluntad. El hecho de que tú te sientas inclinado a algo malo, eso no es pecado. Pero si lo llevas a cabo, sí. Pero siempre te van a venir malos pensamientos. De toda índole. De eso no te vas a poder librar. Por más santo y por más que ores, te van a venir malos pensamientos. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches y quien se le apareció para tentarlo fue el diablo. No se le apareció una banda de ángeles. Se le apareció el diablo para tentarlo. ¿Y cómo lo tentó?
yéndose por la carne, debe tener hambre. 40 días sin comer, debe tener hambre. Si eres hijo de Dios, ahí le trajo esa duda. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por dónde vino? Por el área que él pensaba que estaba débil. ¿Sí o no? Este debe tener una hambre tremenda. Y yo sé cómo es eso. Cuando usted ayuna más de 3 días, el olfato suyo se agudiza de tal forma que usted era el olor del pollo de Martín que estaba por allá por la 167. Y del Kentucky, de todos esos sitios. ¿Quién dijo guabate por ahí? ¿Te ve? Ese pecado nada más es de él, porque gracias a Dios que no pasará a sus hijos. Pero es así. Y se te pasan por la mente todos los platos, todo lo que a ti te gusta, para que tú sueltes el ayuno y te vayas a comer. Yo sé que es así. Por lo tanto, usted tiene que aprender cuáles son las estrategias del diablo en contra suya. El que usted sea tentado no es pecado. El que le venga a la mente a usted un mal pensamiento no es pecado. Ahora, si usted lo acaricia y sigue ahí pajareando con el pensamiento, pues ya esos son otros 20 pesos. El hermano Kenneth Hagin decía que un pájaro podía volar por encima de tu cabeza, pero está de ti tú permitir que él hiciera nido en tu cabeza. Amén. Eso es bien importante. Búscase Gálatas nuevamente. Ya estamos terminando y sí vamos a salir temprano. Le digo ahora. Vamos a ver de dónde lo cogemos. Vamos a cogerle, pero el verso 16 adelante. 5. Quiero volver a tocar esto porque hoy en día, con esta enseñanza de las maldiciones generacionales, le adjudican a los demonios cosas que son manifestaciones de la carne, manifestaciones humanas. Por ejemplo, si usted se queda dormido en el servicio, pues quieren llevarlo a suscitarlo, ese espíritu de sueño. Y eso no tiene que ver nada con un espíritu de sueño. Dicho sea de paso, no existe espíritu de adulterio, no existe espíritu de fornicación. Existe adulterio y fornicación, pero no existe espíritus específicos. Que el diablo te pueda tentar en todas esas áreas, esos son otros 20 pesos, pero no existe espíritu que hay que, vamos a echarle fuera, reprende espíritu de fornicación. No, ese es un fornicario, porque tiene que arreglarse y arrepentirse. Hello, porque tiene que arreglarse y arrepentirse. Usted puede orar 20 años por esa persona y la carne va a volver otra vez a cresparse. Espíritu de enojo, espíritu de sospecha, espíritu de esto, espíritu de lo otro. Si tienes un tic-tac, ¿qué le llaman? Un tic nervioso. Oye, yo estoy pensando, el tic-tac es lo de la... Estoy nervioso. Bueno, pero estaba cerca, pero... ¿Cómo ustedes lo comprendieron? Es que usted no entiende cuando yo hablo en inglés. Si alguien tiene un tic nervioso, pues lo quieren exorcitar y que para echarle fuera el tic nervioso. Entonces, ¿qué crea eso? Que hay gente que ve demonios hasta en la sopa. Y todo es un demonio, y todo es un demonio. Y bueno, una iglesia toda endemoniada.
Yo no veo al apóstol Pablo, a todos los apóstoles hablando de esa manera. Ellos no andaban echándose demonios unos a los otros. Demonios de hambre, demonio glotón. No, es que es glotón. Hello. Pero aquí habla de las obras de la carne. En verso 16, digo pues, andad, diga andad, en el espíritu. Ahora, ¿qué usted entiende por eso? Que se salga del cuerpo y ande en el espíritu así. Lo que quiere decir que andes conforme y guiado por el espíritu. Eso es lo que quiere decir. Y no satisfacer las obras de qué. Quiere decir que está de nosotros no satisfacerlas. Porque de lo contrario, sería irónico que Él te diga a ti que andes conforme al Espíritu y no satisfaga si tú no tienes el poder de hacerlo. ¿Sí o no? Es como cuando Dios te dice que ames a tu prójimo y tú empiezas a orar, ay Señor, dame amor por mi prójimo. Si tú lo tienes, porque eso lo que tienes que tomar es una decisión. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Que algunas veces viene acompañada de sentimientos, esos son otros 20 pesos, como decimos aquí. Amén. Amor es cuando tú, para amar, tú, por ejemplo, un enemigo, cuando tienes el momento de poderle hacerle mal y no se lo hace. Eso es amarlo. Poder hacerle daño, pero decides no hacerlo. Eso es amor. Aunque se lo merezca. ¿Entiende? Pero no es un sentimiento. Usted no va a sentir buenos sentimientos sobre sus enemigos. Si usted me dice, no, porque yo soy tan santo que el amor a mí me sale hasta por los poros. Échate para acá que te voy a dar una oferta a ver si te vas a sentir bien. Ok. Porque los deseos, diga deseo. Ahora vamos a invertir la palabrita carne y vamos a poner sentido. ¿Está bien? Porque ahí no, y esa es la verdad, aquí se refiere a los sentidos, no se está refiriendo a carne, porque esta carne no tiene naturaleza. Hello. Aquí en realidad lo que está hablando es de los sentidos, de nuestra concupiscencia. Ahí es donde nacen los malos deseos. Ok, porque los deseos de los sentidos es contra el espíritu. Y el espíritu en contra de los sentidos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Cuántas veces usted no quisiera hacer cosas que los sentidos no están dispuestos a hacerlas? Por ejemplo, sacar tiempo para orar. Sacar tiempo para estudiar la Biblia. En tu mente dice, debo hacerlo. Quisiera hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque los sentidos dominan. El Espíritu te está enviando un mensaje, debes orar. Pero está tan dominado por los sentidos que dice, no estoy cansado. ¿A usted no se ha dado cuenta que cuando usted se pone a orar, parece como el león de la metro? ¿Verdad que sí? ¿Qué te pasa eso? Parece el león de la metro, bostezando y le da hasta sueño. Se le va la mente en blanco. Todas las cosas que te llaman la atención, cualquier cosa te llama la atención. Ahora deja de orar y no te pasa nada de esas cosas. Porque los sentidos están opuestos al espíritu. Cuando eres tentado, usted va a oír una voz que algunas veces es tan débil en tu interior que tú la echas para un lado, que te dice, no lo hagas. Pero algunas veces la voz de los sentidos es más fuerte que la voz del espíritu. Eso depende de tu consagración a Dios.
Porque una de las cosas que usa los sentidos es el razonamiento. Empiezas tú a razonar, pero yo no le veo mal a esto. Yo no le veo nada malo. Empieza a dialogar contigo mismo. Una vez no es nada, el pastor no está aquí. ¿Ah? Un traguito no es nada, una cervecita no es nada, el pastor no te, nadie te está viendo. Así es que actúa. El pastor no está, nadie se va a enterar. Así es que él trabaja. Porque siempre los sentidos traen razonamiento en todo. Y casi siempre los razonamientos son en contra de la fe. Cuando usted siente un dolor y siente algo, ¿cuáles son los pensamientos que a usted le vienen? Cosas negativas. ¿Ah? Empieza en tu mente, eso debe ser cáncer, eso debe ser esto, eso debe ser otro. Entonces ahí entra en función el temor. Y cuando el temor entra, si no combates el temor, te domina. Y el temor es todo lo contrario a la fe. El temor le abre las puertas al enemigo para que pueda trabajar en tu vida. La fe lo hace huir, el temor lo atrae. Todo lo que tú temes que te va a suceder y meditas en ello y tienes ese temor, tienes un 99% que te suceda. Todo lo que temas. Por eso es bien importante nosotros conocer todas estas cosas. ¿Qué posición tú tienes en Cristo y qué tú puedes hacer en Cristo? ¿Con qué herramientas tú tienes para poder combatir cuando viene el enemigo con malos pensamientos, con razonamientos, y que tú puedas llevar cautivo todo razonamiento, todo argumento? Eso, él viene siempre con argumentos. Y si tú no tienes un buen fundamento bíblico, pues ¿a dónde tú lo vas a ir a llevar preso? A ningún lado. Te domina. Amén. Porque los deseos de los sentidos es contra el espíritu y el espíritu contra los sentidos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Porque si soy guiado por el espíritu, guiado, ¿cómo se guía una persona? Alguien le da una instrucción y le dice, camina por aquí. ¿Sí o no? Camina por esta línea. Ahora, tú decides caminar por la línea o no caminar. El Espíritu siempre, si estás atento a su voz, te dirige. Y te dice, haz esto así, haz esto de esta manera. Ahora está de ti hacerlo o no. Y la mayoría de los cristianos algunas veces violan la voz del Espíritu y se dejan llevar por la carne. Y eso trae consecuencias. Por eso es bien importante uno ser dirigido por el Espíritu de Dios en todas las decisiones que uno toma. En todas. En mudarse, en casarse, en tomar decisiones de negocio, en todo. Uno tiene que buscar la paz y la dirección de Dios. Porque eso trae consecuencias. Porque, por ejemplo, un hombre un cristiano ve a una mujer inconversa, qué buena está. Y el diablo te va a poner un argumento bien grande. O lo contrario. Ahora la Escritura te dice, no hagas yugo desigual. Pero tú violas eso. Que me gusta. Yo lo convierto. Usted no convierte a nadie. Usted no convierte a nadie. Llevo 40 años en esto y he vivido mucho. Y he visto la desgracia de las personas por desobedecer la palabra de Dios. Tú no puedes violar esto y pensar que las cosas te van a salir bien. No,
No te hagas ni la idea. Porque la naturaleza que tú tienes es distinta a una persona que no tiene a Cristo. Y tu suegro es el diablo. Digan amén o digan, ay, me chavé, ay, que la verdad, nadie es hijo de Dios a menos que no acepte a Jesucristo como su Señor. Eso está aquí. A los únicos que le dio potestad de ser hechos hijos de Dios fueron a los que le recibieron. Si tu cónyuge no ha recibido al Señor, pues tu suegro es el diablo. Si viniste así del mundo, pues ya tú sabes que puedes interceder. Pero si estando teniendo conocimiento lo hace, eso puede traer malas consecuencias. Aunque le guste a la carne. Aunque la carne está, qué bueno está. Esos abdominales, ay, qué lindo. Esos abdominales te van a costar caro. Yo siempre me acuerdo de una hermana que por más que yo le hablé, tomó esa mala decisión. Era tan imbécil, y perdóneme que use la palabra porque esa es la realidad. La palabra le llama necio. Lo que pasa es que las palabras que nosotros usamos son distintas, pero un necio es un imbécil. Una persona que no usa su inteligencia. ¿Ok? No se sienta, ay, mira, el pastor dijo imbécil, ay, se cayó el mundo. Porque hay gente religiosa que... Y le dijo al tipo, si tú vas a la iglesia y levantas la mano, pues yo puedo casarme contigo. Imagínate que tú le digas eso a un inconverso o a una inconversa. Viene a la iglesia y canta todos los cánticos y los baila y todo. Hasta habla lengua por tal de cajar la presa. Y canta el corito ese que decía, dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy yo mirando, sin ella no me voy. ¿Tú has cantado eso? Que tú no has oído, Jacob peleó con un ángel por una bendición. Jacob peleó por un ángel, dámela, Señor, con tu... Pues obviamente... Ay, Dios mío, estos pentecostales, Dios mío. Pues el tipo vino a la iglesia y le preguntaba a la hermana esa que yo estoy hablando. ¿Y cuándo él va a hacer eso que tú dices de pasar al frente y levantar la mano? Una insistencia tremenda. Él lo que estaba era mirando la presa nada más. Hizo el aguaje, la mujer se casó y fue el último día que ese hombre pisó la iglesia hasta que se murió. Ella le dio el plan. ¿Sabe? Nosotros se supone que nosotros seamos las personas más inteligentes de la tierra, porque tenemos la sabiduría de Dios. Pero para tú poder usar la sabiduría de Dios, tienes que dejarte guiar por el Espíritu, para evitarte un sinnúmero de problemas. El conocimiento resuelve problemas, la sabiduría te los evita. No estamos para resolver problemas, estamos para evitarlos. Amén. Sobre toda cosa, adquiere sabiduría, te enseña la Escritura, sabiduría. La sabiduría es lo que te da la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entre lo de Dios y lo del mundo, y lo del enemigo. Y tenemos un sinnúmero de cristianos carentes de sabiduría. Y esa es la realidad. El hecho de que tú seas cristiano no quiere que todo automáticamente tú te haces sabio. No. Yo he conocido cristianos que son más cejados que un tubo de radio. Qué silencio. No estoy insultando a nadie, pero es la verdad. Usted no ha conocido a un cristiano que usted dice, pero qué bruto el tipo este.
No usan ni la imaginación. Hay gente que son así. Uno tiene que estarlos cargando. Ok, vamos al 18 para terminar con esto, porque yo hoy termino trasquilado por todo lo que le he dicho. Pero si soy guiado por el Espíritu, verso 18, no estáis bajo la ¿qué? Bajo la ley. Quiere decir que no tienes ninguna clase de condenación. Y manifiestas son las obras, diga obras. No dice manifiestas son las obras de la carne, fíjese. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de los sentidos. No dice manifiestas son las obras de los demonios en ti. Eso no es lo que dice. Yo he visto personas que han tratado de ir a recibir liberación por cosas que ellos tienen que tomar decisión. Ay, oré por mí porque me da estos deseos, me dan estas cosas. Pues decide no. A lo mejor tienes que orar un poquito más para que fortalezcas tu espíritu. A lo mejor te tienes que meter un poquito más en la palabra para que fortalezcas tu espíritu. Porque la gente quiere todo fast food, tú sabes, irse por el ladito y pedir y seguir caminando. Eso no es así. En el reino de Dios las cosas no funcionan de esa manera. Tú tienes que ser responsable con tu vida. Para poder deshacer las obras del diablo, tú tienes que vestirte de la armadura de Dios en tu oración. Si tú no usas la palabra de Dios y tú lo que usas es todo lo contrario, pues tú no vas a tener victoria en nada. Aunque vengas a la iglesia, puedes ser un religioso todo el tiempo, pero no vas a tener victoria, porque no estás usando tu espada, que es la espada del Espíritu. Y si la desconoces, el enemigo tiene ventaja sobre ti. Por eso a mí yo me quedo sorprendido a gente que dice que son cristianos y no tienen Biblia. Eres cristiano y no tienes la palabra de Dios. Ni le das importancia ni le das valor. ¿Usted cree que usted va a tener victoria cuando el enemigo le ataque? Usted no va a tener nada. Usted va a ser una víctima. Y no puede acusar a Dios. Ahora, ¿qué ha hecho la iglesia? Eso mismo, acusar a Dios. Si está pasando por algo negativo, en vez de analizar por qué estoy pasando por esto, vamos a ver. ¿Fui yo que di lugar o es el enemigo que me está atacando? Vamos a ver de dónde procede esto. Pero la gente no hace eso. Y como se le enseña que todo lo que es malo que le está pasando es una escuela, que es un proceso. Anoche yo puse un predicador de aquí, que una vez sale por las mañanas en Radio Redentor, diciendo que las adversidades eran una bendición. Oye, hice más que prenderlo, a ver si consigo un programa cristiano, hice más que ponerlo así y aparece este señor diciendo esa bobería. Y dije, Ave María. Le grité, Mantanejo, oye, ven acá para que oiga esto. Y eso es lo que se enseña hoy en día. ¿Está pasando por algo negativo? Es una prueba. Y a lo mejor es un problema que te metiste tú mismo. ¿Ah? Está el teléfono sonando por los acreedores porque él es un embrollón. Eso no lo ves. No, el diablo me está atacando. No, te está atacando. Y después para colmo le dice a tu hijo, si es del banco, dile que no estoy. Bueno, déjame seguir aquí porque entonces no quiero ser apedreado. Y manifiestas son las obras de los sentidos, que son adulterio. ¿Cómo empieza el adulterio? ¿Quién me puede decir aquí? Que tenga experiencia en... ¿Por los qué? Por los ojos. Mira qué bueno está, mira qué buena está.
Ahí empieza, y ahí entonces empieza a laborar en tu mente, ¿sí o no? Todo empieza de esa manera. Todas las obras de la carne empiezan por los sentidos, por el tacto, por el gusto, por lo que oyes, por lo que ves. Por eso la Escritura te dice, mira lo que oyes, porque conforme a lo que oyes serás medido. A lo que tú te expones, eso va a dar su manifestación. ¿Sí o no? Manifiestas son las obras de los sentidos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Hechicería no es algo espiritual, es algo carnal. Aunque se manifiestan espíritus en eso, pero es carnal. El deseo de hacer esa cosa viene de los sentidos. ¿Qué más dice? Enemistades. ¿Sabe cuántos cristianos están sentados en la iglesia y tienen enemistad con Raimundo y todo el mundo, con sus familiares y con medio mundo? Pero brincan y saltan en la iglesia y dan gritos de júbilo. Celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. ¿Qué es practicar? Hacerlo continuamente. ¿Sí o no? Mas el fruto, no dice los frutos, dice el fruto. ¿Lo vieron? Porque casi siempre nosotros lo decimos en plural, pero ahí dice el fruto. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Y del amor se deriva todo lo demás. De hecho, el mandamiento que Jesús nos dio a nosotros fue el amor. Porque el que ama no desea amar al prójimo. ¿Sí o no? El que ama no trata de hacerle daño a nadie. ¿Qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, han hecho morir los sentidos, en ese sentido la carne, con sus pasiones y deseos. Eso es concupiscencia, malos deseos. Usted siempre tiene buenos deseos, como también le vienen malos deseos. Y siempre que le venga un mal deseo, siempre usted va a notar que hay una voz que tiene cierto volumen, depende a su consagración, que le va a decir no. No lo haga. Pero si usted hace callar esa voz de su conciencia, Dios no puede hacer nada. Amén. Ahora, yo lo que quería decirle a ustedes es que ninguna de estas obras de los sentidos de la carne son espíritus de demonios. Aunque los espíritus de demonios puedan manifestar todas estas clases de obras que dice aquí. Amén. Usted no necesita ser exorcitado, usted lo que necesita es renovar su mente. Entonces a esta gente que cree de esa manera los someten a liberaciones. Y al momento a lo mejor se sientan emocionalmente supuestamente liberados,
Pero se van a dar cuenta que después va a ser 2 o 3 días, va a volver otra vez lo mismo, porque eso es obra de la carne. Eso está en los sentidos. Y hasta que usted no tenga un cuerpo glorificado, usted va a tener malos deseos. Le van a venir malos pensamientos. Le va a venir codicia de malas cosas. Pero la Biblia te aconseja que no te dejes guiar por ellas, que no las satisfagas, sino que te dejes llevar por el Espíritu. Hay veces que a uno le dan ganas de coger a alguien y reventarlo, ¿sí o no? Si no se deja llevar por los sentidos, los revienta. ¿Ah? Es la verdad. Mira, Chistri le está diciendo a alguien, eso me pasa a mí contigo. De alguien con él. Ahora sí, perdón que me confundí. Yo pensé que él estaba diciéndote eso, pero lo que te estaba era pidiendo perdón. No. Pero el cristiano que me diga que, ya yo estoy tan santo que a mí no me vienen malos deseos, usted es un embustero. Cosas malas le vienen a la mente. Pero está usted tiene el poder de poder rechazarla y andar conforme al Espíritu. Amén. Si usted no toma la decisión, no puede culpar a Dios. Si las cosas no le salen bien. Siempre van a venir cosas a su vida para tratarlo de desviar del camino del Señor. Y damos por terminado esta enseñanza. No existe tal cosa como maldiciones generacionales para nosotros los creyentes. Nosotros fuimos liberados, hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Estamos sentados juntamente con Él. Hemos sido librados porque nuestra redención nos trajo liberación. No hay ninguna maldición que nos pueda a nosotros venir por causa de nuestros padres. Amén. Porque cada cual es individual. Cuando usted oiga esa enseñanza, no se deje llevar. Porque eso da lugar a Satanás, a los demonios. Porque eso niega totalmente nuestra redención. Y nuestra redención consiste en todo lo que Cristo hizo por nosotros. Que nos liberó, nos sentó juntamente con Él, nos dio su Espíritu y nos hizo una nueva criatura. Y llevó a cabo un nuevo pacto en el cual nos incluyó a nosotros. Y Él es el responsable de ese pacto para que sea perfecto y perpetuo. Amén. Dale un aplauso a Jesús y ya con esto terminamos. ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Cotto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección: La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Teléfono 787-786-9065.